En primer lugar, quiero agradecerles a los organizadores de este encuentro por ese honor que me conceden de estar con ustedes hoy día para conversar de un tema que nos concierne a todos, como es el tema del derecho. Grave responsabilidad para los abogados, sobre todo cuando hablamos de la administración de justicia. En nuestro país, por mandato del orden legal, lamentablemente para ser juez hay que ser abogado. Y la responsabilidad que tiene un abogado entonces es grande de llevar la paz, la tranquilidad a nuestra población. Entonces por eso yo los felicito por haber hecho este encuentro. He estado ya en otros encuentros, estuve en el Cusco, estuve en Chiclayo, estaba en Arequipa, entonces ya sé más o menos cómo es esto. Hay una gran inquietud por parte de ustedes por formarse, por ser profesionales idóneos, adecuados, que nos ayuden a resolver los problemas que hay en nuestro país, sobre todo en lo que es la materia de administración de justicia. Ustedes saben que la justicia es lo más valioso que hay en una comunidad. Y lo último que puede perder un ser humano es cuando no le hacen justicia. Entonces de eso se trata, de que nos capacitemos, de que nos enteremos. Esos problemas que adolece la comunidad y son problemas para nosotros que tenemos que resolver con la difusión, con la información, con la investigación. Ustedes como estudiantes de Derecho son líderes en cada una de su comunidad, en cada uno de sus pueblos, en cada universidad donde pertenecen. Y tienen una responsabilidad muy grande, muy severa. ¿Para qué? Para saber llevar por el camino adecuado de la moral, de los valores a la población. Para el día de hoy yo tengo el gusto de haber escogido un tema que tiene que ver con los servicios públicos. Mi especialidad de mí es la del derecho del trabajo y de la seguridad social, y además dicto yo un curso de acto jurídico durante casi 40 años. Y entonces yo me muevo ahí, dentro de ese terreno. Y he querido escoger un tema que tiene que ver con los servidores públicos. Ustedes habrán oído hablar de una ley que yo diría, con un poco de malicia se le ha puesto una chapa, diríamos, a la ley. Se le denomina ley servil. En realidad su nombre no es ese. Su nombre es la ley del servicio civil de los servidores públicos. ¿Por qué se le puso ese nombre de ley servil? Se lo ha puesto la gente, se lo han puesto los servidores públicos, porque se ha intentado un atropello a través de esta ley contra sus derechos fundamentales de estos servidores. Y para eso se dictó una ley el año 2013, que es la ley 30057, que es esta ley a la que me voy a referir el día de hoy. Es una ley muy extensa, tiene cerca de 100 artículos, pero hay un punto que yo he escogido para esta tarde, teniendo en cuenta el tiempo que disponemos, que tiene que ver con algo fundamental para un servidor público: el derecho al diálogo, los derechos colectivos de estos trabajadores que nunca lo han tenido, y que hoy mediante esta ley se ha tratado de implantar. Diríamos, no es una ley perfecta, es una ley imperfecta, pero el hecho de que se haya llevado a conocimiento de la comunidad y que sea un tema de discusión el día de hoy es un mérito, porque es el inicio de un camino. Y eso es lo que interesa, pues, que iniciemos las cosas, de esa manera progresamos, vamos hacia adelante. Entonces esta ley ha sido creada
Obviamente ha habido una fuerte oposición por parte de los propios servidores públicos. Entonces, aquí, como ustedes saben, es posible que todos todavía no hayan llegado a ese nivel de estudios en su estudio de pregrado. Hay un curso que llevamos en el derecho del trabajo que se denomina el derecho colectivo del trabajo, que es diferente al derecho individual del trabajo. ¿Y qué es lo que se estudia en este curso de derecho colectivo del trabajo? Yo diría una situación de actualidad en este momento. ¿Por qué? Porque hoy día el liberalismo nos ha traído una nueva bandera, una nueva versión de lo que es la vida, y nos ha dicho que en las diferentes comunidades del mundo ya no existe lo que se llama el Estado benefactor, y que cualquier problema que tenga la comunidad tendrá que lograrlo mediante el diálogo. Fundamentalmente esto concierne indudablemente a los trabajadores que trabajan dependientemente, subordinadamente para algún empleador. Y el empleador más grande que hay en nuestro medio es el Estado. Entonces estos trabajadores que nunca gozaron de este derecho al diálogo, por eso que nunca se preocuparon de sus condiciones de trabajo, del incremento de sus remuneraciones, de sus condiciones de vida, están atrasados. Muchos trabajadores que hace 15, 20 años el sueldo no se les aumenta, pero como no tienen derecho a protestar, no tienen derecho a ejercer alguna presión, no lo podían hacer. ¿Y cuándo se inicia en realidad este sector que viene en ese compás, como se dice, de espera? Se inicia cuando se da una ley durante la época del general Odría. Esa ley es la ley 11377. ¿Qué hace esta ley? Es la ley de los servidores públicos. Es una ley muy extensa, donde están todos los derechos y todas las obligaciones de los servidores públicos. Pero faltaba algo ahí. ¿Por qué? Porque se decía que los servidores podían asociarse, pero no tenían derecho a pedir nada. Es decir, el derecho de asociación para ellos era un adorno y nada más, porque mediante su colectividad no podían ejercer la acción colectiva para reclamar algo. Y así está escrito. Así toleraron esta gente el imperio de esa ley. Después viene una modificatoria a esta ley, que es un decreto legislativo 276. ¿Qué hace? Modifica esta ley y dice, muy bien, los servidores públicos podrán asociarse, pero no tendrán derecho a presentar pliegos de reclamo, no tendrán derecho a mejorar sus condiciones. Están prohibidos de hacer eso. Estas dos leyes fueron fatales. Entonces, al verse en esa situación, como ustedes verán, estos servidores públicos, hay algunos que se rebelaron contra este trato. Uno de ellos son los profesores de la educación secundaria. Formaron un gremio que se llama el SUTEP y que no se quedó simplemente en formar el SUTEP como adorno, sino que plantearon peticiones al Estado en su calidad de empleador. Y hicieron lucha, los acusaron de ilegales, muchos calificativos indeseables se les dio por esta actitud, porque reclamaban con toda razón, porque el problema del costo de vida, las inflaciones, los problemas de crisis nos afecta a todos. Y ellos con su gremio querían llevar hacia adelante esto. Ha habido, yo diría, algunos pasos que se ha dado a raíz de esto. Ya durante el gobierno del señor Fujimori se da un decreto ley en pleno golpe de Estado
que es el decreto ley 25593. Pero este decreto ley no es para los servidores públicos, sino para los servidores privados. Entonces, ¿quiénes estaban comprendidos en esta ley? Estaban comprendidos solamente los trabajadores que laboraban para un empleador privado y aquellos servidores públicos que trabajaban para la actividad empresarial del Estado, a los que se le puso dentro del régimen privado, y en razón de eso estaban ya incorporados. Estos servidores hoy día sí pueden asociarse, sí pueden hacer sindicatos, sí pueden hacer organizaciones sindicales, sí pueden presentar pliegos de reclamo, pueden hacer la huelga, tienen sus derechos porque es en privado. Pero ¿qué otro sector de la población que no está en estas leyes? El sector de los servidores públicos que hacían carrera y que están regulados por la ley 11377 y el decreto legislativo 276. Estos no podían hacer eso, estaban impedidos de hacer. Total, después de ese decreto legislativo, de ese decreto ley 25593, no hemos tenido otra ley hasta la que se ha dado últimamente y de la cual me voy a ocupar, la ley de los servidores públicos, llamada comúnmente la ley servil. ¿Para quiénes es eso? Para los que no estaban en el decreto ley 25593, que es la actividad privada, y que de alguna manera tenían algunos derechos declarados. Pero estos servidores no tenían eso. Entonces ha venido esta ley, como digo, la ley de los servidores públicos, y ha establecido un régimen laboral para estos servidores. Pero siguiendo el mismo esquema que las leyes anteriores, algo se doró la píldora, pero de todas maneras quedaron fuera. ¿Por qué? Porque dijeron que estos trabajadores tienen todas las garantías de la Constitución, todas las garantías de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, todas las garantías de los tratados especiales, todas las garantías del derecho internacional. Pero algo no podían hacer. ¿Cuál es? Podían presentar pliegos de reclamos, pero solo para mejorar sus condiciones de trabajo. No podían ser remunerativas. Y esas condiciones de trabajo podían hacerlo siempre que no tengan un costo económico. Porque si tienen un costo económico, ya no pueden presentar pliegos de reclamos. Entonces ahí vino el nombre de la ley servil. Los servidores públicos, ¿quiénes somos nosotros? Serviles. A todos se les da el derecho a presentar un pliego de reclamo, a que dialoguen sobre sus aspectos remunerativos, a que se incremente sus remuneraciones una vez al año. Se puede presentar un pliego de reclamo, pero estos servidores no pueden hacerlo nunca. Por eso que sus remuneraciones están congeladas, no digamos por años, por décadas. Entonces, cuando viene el liberalismo, ¿qué cosa dice? Se acabó el Estado protector. Los que hemos vivido todavía la última década de esta crisis, vimos cómo el gobierno, con ese carácter protector, si subía la gasolina, decía, bueno, por un decreto supremo se incrementa o se da una bonificación por alza de gasolina. Si sube la vida, se da una bonificación por la carestía de la vida. El Estado iba dando, y la gente se conformaba con eso. ¿Quiénes se conformaban con eso? Obviamente aquellos que no estaban organizados, que no pertenecían a una organización sindical. Ese es el trato de nuestros servidores. Entonces, con esta ley servil se les dice muy bien,
ustedes solucionan su problema menos. Hagan su sindicato, gocen de todas las libertades sindicales, pero no podrán presentar pliegos de reclamos donde pidan aumento de remuneraciones, ni condiciones de trabajo que tengan un significado económico. Y así salió la ley. Se debatió mucho en el Congreso. Los servidores públicos han salido a protestar en las calles. Al fin se ha dictado un reglamento, se ha dictado la ley, pero hay instituciones en nuestro país que pueden impugnar las leyes cuando son inconstitucionales. Y se ha impugnado esta ley. Nos daba ya un adelanto, en realidad, una nueva forma de ver la Constitución, cuando también se impugnó dos leyes del presupuesto de la República, correspondiente al año 1912 y al año 2112 y 2113. Se da entonces, se dice esas leyes son inconstitucionales porque no han previsto lo que la Constitución dice. ¿Cuál es? La de mejorar, porque hay un artículo, vamos a analizar la Constitución. Hay un artículo 28 en la Constitución que garantiza a todos los peruanos el derecho a sindicalizarse, el derecho a la negociación colectiva y el derecho a la huelga. Entonces dice, ¿cómo es esto? ¿Por qué les han quitado? Entonces, este Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre este tema recién el año pasado. Ha dictado la resolución, el Tribunal Constitucional ya ha declarado inconstitucional estos artículos que tienen que ver con los derechos colectivos de los servidores públicos. ¿Cuál ha sido la razón, diríamos, para negarles a estos trabajadores esto? Se ha hecho de las leyes del presupuesto, se le ha dado una categoría superior a la Constitución, al decir que las leyes del presupuesto son intocables, inamovibles, y si vienen estos servidores con sus pliegos de reclamos y piden algo, desequilibran el presupuesto de la nación. En consecuencia, la mejor medida es que no presenten nunca ese tipo de reclamos. Ese fue el fundamento. Ustedes habrán visto en las diferentes entrevistas, en los diferentes puntos de vista, que siempre esto era sagrado, y que eso creaba orden, y que creaba disciplina en los aspectos fiscales del país, y a eso se debía que se hubiera dado una ley y que se justificara esta ley. Felizmente, el Congreso ha pensado de otra manera. Ha dicho qué artículos son los que han sido declarados inconstitucionales. Son los 5 artículos que contienen los derechos colectivos, que son de los que nos estamos ocupando. No son sino 5 artículos, del artículo 40 al artículo 45. Entonces estos artículos, y hablando de esta ley servil, del artículo 40 al artículo 45. Entonces esta ley nos habla maravillas de los derechos que tienen los trabajadores, que pueden sindicalizar sin interrupción de nadie, sin permiso de nadie, tienen la más absoluta libertad. Entonces acá vamos a entrar en un concepto que es propio de lo que es el derecho colectivo de trabajo. ¿Para qué existe un sindicato? ¿Cuál es la razón de la existencia de un sindicato? La razón de la existencia de un sindicato no es para decir tengo mi sindicato, estoy asociado a mi sindicato. El sindicato es un medio, no es un fin. ¿Por qué? Porque el sindicato es un instrumento que yo acciono para presionar y obtener mis pretensiones, obtener mejores remuneraciones, mejores condiciones de vida. Para eso es el sindicato.
Pero si usted dice, bueno, tendrán todas las libertades, pero no podrán hacer esto, usted está ya contradiciendo la libertad sindical. Está usted violando la libertad sindical. ¿Y podemos violar la libertad sindical? No, porque está consagrada por nuestra Constitución en su artículo 28. No podemos hacer eso. Está consagrada por el artículo 42 de la Constitución. Y cuando hablamos del equilibrio de los presupuestos, que también están consagrados en los artículos 77 y 78 de la Constitución, entonces decimos aquí, no puede haber nada que vaya contra la Constitución. Más si se trata de la libertad sindical. Por eso que en nuestro país siempre vemos como algo sagrado, como algo fatal, como algo intocable una Constitución. Y ese no es el concepto de una Constitución. El concepto de la Constitución es algo doméstico, que lo manejamos cada día y que allá donde encontramos problemas hay que cambiarlo. No tenemos por qué atarnos porque no nos sirve. Pero tenemos que darle la utilidad correspondiente a una Constitución. ¿Por qué tanto miedo a modificar la Constitución? Porque ahí están albergados los intereses de los que se benefician con un orden como el que impera en nuestro país. Y ellos son los que no quieren que esta Constitución se modifique. Todos los gobiernos que llegaron con esa bandera, vamos a modificar la Constitución, pero llegan y se olvidan. El señor Toledo dijo, yo modificaré la Constitución. Vino entre su bancada un señor Henry Piz, que en paz descanse, que hizo un proyecto de nueva Constitución, pero dijeron que al pueblo del Perú no le gustaba una nueva Constitución y que no insistieran sobre eso. Y ahí quedó todo este trabajo valioso que hizo este congresista. Después vino el siguiente, pues igual dijeron que iban a modificar porque era una Constitución que venía de una dictadura, pues había que modificarlo. Cuando viene el señor Humala dice lo mismo, se niega a jurar por esta Constitución, pero en el momento que hay que accionar, no acciona. ¿Qué pasa? Parece que les metieran alguna droga para cambiar de actitud en ese sentido. Entonces los problemas que vivimos en el país se deben a esas medidas políticas de inacción del Estado peruano. Entonces, fíjense ustedes, cuando hablamos del derecho colectivo, como ya les dije, no estamos hablando del derecho a la libertad sindical como un adorno, no, es como un medio. ¿Para qué formamos el sindicato? Para que sea un instrumento, un medio, para presionar mejor al empleador, para obligarlo al empleador. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un diálogo, de un derecho al diálogo, de conversar con el empleador, exponer sus fundamentos, persuadir, convencer al empleador. En este país ya no hay Estado que imponga coercitivamente las medidas. Eso ha desaparecido, no hay el Estado protector. Al imponerse estas nuevas medidas, ¿qué es lo que dijeron? Que el Estado debe retirarse de ese sector y que los trabajadores consigan sus beneficios mediante el diálogo. Y obviamente, al no haber otra alternativa, los trabajadores insisten en el diálogo. Pero el propio Estado nos sale con un cuento como esta ley se dice. Entonces hay una contradicción tremenda aquí. Ahora, cuando nosotros hablamos del sindicato, el sindicato, ¿dónde se expresa su acción? En la negociación colectiva. Ahí los trabajadores tienen derecho a presentar un pliego de reclamos cada año. Y ese pliego de reclamos es una obligación para el empleador, recibirlo y tratarlo, discutirlo, cosa que el Estado no quiere hacer. ¿Cuál es su pretexto?
desequilibrio presupuestal. Y vamos a ver cómo después vamos a destruir toda esta argumentación. No hay nada de eso. No hay nada de eso. Entonces, fíjense ustedes, la negociación colectiva en nuestro país tiene un esquema, pues, presentado el pliego de reclamos, el empleador recibe el pliego de reclamos y convoca a los trabajadores para el diálogo, para lo que se llama en nuestro medio el trato directo. Se discute. La ley se ha flexibilizado en eso, usted puede estar el tiempo que quiera discutiendo eso en trato directo. Se llama trato directo porque no debe inmiscuirse nadie, sino las dos partes. Si fracasa esa etapa, hay una segunda etapa que se denomina la Junta de Conciliación, donde ya aparece un tercer elemento que es un conciliador y que trata de llegar a las partes para continuar con el diálogo. Y si tampoco hay arreglo ahí, en nuestro medio se ha institucionalizado lo que se llama el arbitraje. Hay que buscar su juez privado para que resuelva ese conflicto. O el otro camino, ¿cuál es? El declararse en huelga. Ese es el esquema que tiene la negociación colectiva en nuestro país. Pero ¿para qué me rige ese esquema? Solo para lo que están comprendidos en el decreto ley 25593, que son los de la actividad privada. Pero para los servidores públicos eso no funciona. Entonces acá se ha engañado mucho a la gente. Yo he visto a algunos ministros de educación que un día dijeron, bueno, los convoco a que tratemos un pliego que me han presentado, discuten, llegan a acuerdos, y cuando llegue esa solución al Ministerio de Economía dice, ¿y desde cuándo ustedes han legislado? ¿Ustedes quiénes son? Para haber hecho un trato directo, para haber conciliado. Señor, no hay plata porque eso no se ha reservado y no teníamos por qué reservarlo. ¿Cuánto perdieron? Meses por las puras. Por las puras. El Estado sordo al clamor de la gente. Por eso yo digo, esta ley servir, si bien tanto se le critica, pero sirve para algo. Ha servido para iniciar este diálogo y que llegue el problema al Tribunal Constitucional, para acusar al Estado de insubordinarse contra la Constitución. Ese es el acierto, que puede haber muchos otros problemas que hay que, pero por lo menos está en debate. Ese ha sido el mérito de los parlamentarios que establecieron este proyecto y lograron aprobar en una ley imperfecta. ¿Qué vamos a hacer? Pero es un punto de arranque. Entonces, la negociación colectiva, ¿qué cosa es la negociación? La discusión para llegar a un pacto donde se concerta todo. Eso se puede dar en el trato directo, se puede dar en la Junta de Conciliación o se puede dar en el arbitraje en cualquier momento. Y entonces ahí diremos que para algo ha servido el sindicato. Para hacer esas cosas sirve el sindicato. Pero no basta tampoco con simplemente con el derecho a la sindicalización o el derecho a la negociación colectiva, sino hay otra medida que es de presión, de fuerza, que es la huelga. Y que en el Perú hoy día ya la huelga pasó a la historia. Nadie hace huelga. Por una razón muy simple, que habría que dedicar una exposición especial, como digo, para ver ese tema. Entonces tenemos ese problema de por medio. Este derecho al diálogo ha roto, pues, esta ley civil. Y como han planteado una acción de inconstitucionalidad, gremios de trabajadores, organismos que tienen potestad para presentar estos pliegos, ha demorado desde el año 2013 hasta el año 2015 en que recién se ha resuelto esta acción de inconstitucionalidad de esta ley. ¿Y qué ha dicho el Tribunal Constitucional como salida a esta actitud del Estado peruano? Ha dicho que la ley es inconstitucional y ha justificado de alguna manera por qué.
Porque los servidores públicos nunca tuvieron un camino para presentar un pliego de reclamo y seguir un trámite. Nunca lo tuvieron. Porque estaba prohibido esto, tenía un carácter prohibitivo. La ley 1167 decía, pueden asociarse con fines culturales y sociales, nada más, no con fines reivindicativos. Luego viene el decreto legislativo 276 y dice igual. Y dice igual. Cuando viene el decreto ley 25593, crea este derecho, pero para ciertos servidores públicos, los que estaban en la actividad privada. Ejemplo, Petroperú, el Banco de la Nación, Sedapal, esas entidades empresariales que hay en nuestro país, solo para ellos. Pero el resto de los servidores públicos que hacen carrera, para los que se ha dictado esta ley servil, estaban al margen de eso. Con esta ley servil se les ha incorporado. Es un inicio. Lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, en primer lugar ha dicho que esto es inconstitucional. Y entonces, si nosotros vamos a analizar esto, ¿cuál es el fundamento para que el Estado peruano les haya negado estos derechos a los servidores públicos? El fundamento es que el presupuesto de la República es intocable y nadie lo puede tocar. En consecuencia, estos trabajadores no pueden venir con sus pliegos de reclamos a maltratar el presupuesto de la República con sus pedidos. El tribunal ha dicho que pueden reclamar. Tienen derecho a presentar pliego de reclamo. Tienen derecho a que se debata. Tienen derecho a que haya una autoridad que resuelva ese problema. Porque son tan trabajadores como el resto. Y además está en el artículo 28 de nuestra Constitución ese derecho en favor de todos los peruanos. Y no solamente en la Constitución, está en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, que son tratados con este organismo por el cual reconocemos la libertad sindical, reconocemos la convención colectiva, reconocemos el derecho de huelga. ¿Cómo es posible que el Perú haya suscrito estos tratados y no los cumpla? Eso ha dicho el Tribunal Constitucional. Pero además de estos tratados hay otros tratados específicos que el Perú ha firmado donde se ha comprometido a cumplir y no los cumple. Entonces, teniendo en cuenta esas consideraciones, ha dicho que hay que arreglar esto. Ha tenido un criterio muy sabio el Tribunal Constitucional, diferente a otros tribunales que hemos tenido. Después les voy a mencionar eso. Les ha dicho, señores, en materia de los servidores públicos no hay nada en nuestro país, hay que hacer de nuevo, porque no hay nada, hay que arrancar de algo para hacer un sistema parecido al que hay en el decreto ley 25593, pero que esté hecho para los servidores privados, pero no para los servidores públicos. Entonces el tribunal ha dictado una sentencia exhortativa, que se maneja eso en el derecho político, en el derecho constitucional. ¿Por qué exhortativa? Porque el tribunal no puede sustituir al poder legislativo. El tribunal no puede resolver ni en este sentido ni en el otro. Pues no hay una ley, no hay un sistema, no hay un orden. Entonces ha dicho muy bien. Este fallo se dio el año pasado, cuando ya terminaba este congreso, el congreso que se fue. Entonces ha dicho, ¿a quién le encargamos esto? ¿Quién va a ser el que va a asumir esa responsabilidad? El congreso que viene. Y ha dado una sentencia, como digo, exhortativa para decir que el poder legislativo tendrá un plazo de 1 año, contado a partir de su instalación. Y que ha pasado ya 3 meses, agosto, septiembre y octubre, y que ya han pasado, total le quedan 9 meses. ¿Para qué? Para que haga un sistema que garantice los derechos a los servidores públicos.
y le ha dado pues lo que se llama una vacatio sentencia, es decir, dictará usted la sentencia a más tardar dentro del año. Interesante la salida, porque no había otra. Y hemos tenido una amarga experiencia nosotros con el despido arbitrario. Allá cuando se establece el nuevo gobierno del señor Toledo, viene un presidente del Tribunal Constitucional que fue el doctor Álvaro Landine y declara inconstitucional el decreto legislativo 728 que establece el despido de los trabajadores. No debe haber despido arbitrario en el Perú. Lo dice, que es arbitrario, y ordena que repongan a los trabajadores despedidos de la Telefónica y que se les pague todas las remuneraciones que han dejado de percibir. Eso es lo que ordena el Tribunal Constitucional. Pero ¿en qué tipo de acción falló de esa manera? En una acción de amparo, que es un recurso que se tramita directamente en el Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional. Entonces, ahí termina, pero no dijo, pero esa sentencia no vincula al resto de la población, solo los vincula a los trabajadores de la Telefónica. Entonces, con eso, pues, habían otros trabajadores que para ellos no era esa sentencia. Tenían que hacer otro proceso similar si querían tener ese derecho. Y a ver si no había cambiado de pensamiento el Tribunal Constitucional. Es el problema que hay en un recurso de amparo. Y hasta hoy día eso no se ha solucionado. ¿Por qué? Yo diría por inacción del propio Tribunal Constitucional. Debió haber dictado una sentencia como esta, donde ordene que el Poder Legislativo dicte una ley en beneficio de todos los trabajadores peruanos. No lo hizo. Y hoy día el Poder Legislativo, enterado de que hay esa sentencia, no mueve un dedo para resolver este problema. Total, ¿cuál es la consecuencia final en este momento? ¿Cuál es la consecuencia final? Que hoy día un empleador no tiene ningún indicio, ninguna seguridad, ninguna debilidad cuando quiere despedir a un trabajador. No hay guía. ¿Por qué? Porque hay un artículo en la Constitución peruana, que es el artículo 27, que dice que en el Perú cualquier ley deberá ser contra el despido arbitrario. En el Perú no habrá despido arbitrario. Pero eso tiene que ponerse, porque no podemos decir que cuando se prohíbe que se despida un trabajador, no es que el trabajador se ha comprado el puesto, sino que hay otras circunstancias por las cuales sí se puede despedir, pero eso hay que señalarlo en una ley, pero esa ley no se ha dado. Y entonces, si el Tribunal Constitucional hubiera dictado una sentencia exhortativa, el Poder Legislativo habría dictado la ley. Como su ley no tuvo ese mandato, no se ha dictado la ley y no sabemos si alguna vez. Ustedes saben que en el Congreso hay un proyecto de ley que tiene 15 años, inaudito, 15 años. ¿Por qué no se va de debate esto? ¿Por qué no se lleva al pleno? Porque no quieren. Simplemente porque no quieren, porque hay intereses creados. No lo llevan. No lo llevan, y si no hay, pues, como digo, una sentencia exhortativa de esta naturaleza, no lo llevarán nunca. Yo diría, ahí falló el doctor Álvaro Landine. O sea, que usted le dice, no resolvió el problema definitivo. Lo que no sucederá con esta ley que acaban de declarar inconstitucional. ¿Por qué? Porque terminó, cerró el circuito. Cerró el circuito, dijo, señores, tiene que hacerse una ley. Es disposición de este tribunal que haya una ley. Tiene que hacerlo. Entonces, este es el problema, la hora nos gana, pues, este es el problema que he querido traerles. Para motivarlos, para que lo estudien, para que tengan como referencia. Ustedes como estudiantes de Derecho
tienen un sinnúmero de responsabilidades. Un sinnúmero de responsabilidades. Hay tantos problemas jurídicos en nuestro país que mucha gente ya perdió su fe en la justicia. ¿Qué tenemos que hacer para cambiar esto? Capacitarnos, estudiar. Estos encuentros son adecuados, son idóneos, yo los felicito por esa idea. Continúen haciéndolo y que vengan acá gente y que exponga en un sentido o en otro, pero que se haga un debate, que se converse, que se hable de estas cosas. Eso es lo que queremos nosotros en la actualidad. Les agradezco por su atención y será hasta una próxima.